Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué son los derechos humanos, su origen histórico, cuáles son los derechos humanos y finalmente te explicaré cuáles son sus características y por qué son importantes. Los derechos humanos son derechos básicos, fundamentales e irrenunciables de todos los seres humanos en cualquier lugar o tiempo. Son resultado de una larga lucha en diversos países y culturas por defender el valor y la dignidad incondicional de cada vida humana. Estos derechos no discriminan por origen étnico, raza, cultura, nacionalidad, religión o cualquier otra razón, e incluyen el derecho a la vida, a las diversas formas de libertad, al trabajo y la educación, entre otros. Los derechos humanos comenzaron a resultar importantes para el desarrollo social de los países de todo el mundo y se proclamaron de manera explícita en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un documento publicado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en inglés, español, francés, ruso, árabe y chino. Origen e historia de los derechos humanos. Aunque algunos historiadores intentan remontar los antecedentes de los derechos humanos hasta la Babilonia del siglo V a.C., o a documentos como la Carta Magna Inglesa de 1215, la mayoría coincide en que el concepto surgió de la discusión en torno a la idea del derecho subjetivo, presente en el pensamiento cristiano medieval. Los debates sobre los derechos de los pobladores del Nuevo Mundo y los derechos políticos conquistados durante la Guerra Civil Inglesa, 1644-1688, ahondaron el interés en este tema que volvería a ser tratado en profundidad en el siglo XVIII por autores de la Ilustración como John Locke, Voltaire o Jean-Jacques Rousseau. Las ideas de la Ilustración en torno a los derechos humanos se verían plasmadas, en primer lugar, con la Revolución Americana en 1783 y con la Revolución Francesa en 1789, que darían origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Diversos movimientos sociales y políticos ocurridos entre la Revolución Francesa y la Segunda Guerra Mundial hicieron posible que entre 1945 y 1948 se aprobaran en la Organización de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente el 10 de diciembre de 1948. Sin embargo, en gran parte del mundo siguen sin aplicarse y sin respetarse estos derechos. ¿Cuáles son los derechos humanos? La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene 30 artículos, en los que se presentan los siguientes derechos. Derechos básicos. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos básicos son el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, a no ser sometido ni a esclavitud ni a torturas, a tener personalidad jurídica, igualdad ante la ley y a ser protegido cuando se intenten violar sus derechos constitucionales. Derechos políticos y jurídicos. Los derechos políticos y jurídicos de todo ser humano son: derecho a no ser detenido o desterrado arbitrariamente, derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, derecho a la privacidad, a la libre circulación, salir y regresar al país de origen. En caso de persecución política, todos tenemos derecho al asilo, derecho a tener una nacionalidad que no se nos arrebate y a poder cambiarla si así lo deseamos. Todos tenemos derecho a fundar una familia y a que ésta sea protegida por la sociedad y el Estado. Derechos individuales. Los derechos individuales de todo ser humano son la propiedad individual y colectiva, la libertad del pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión y asociación, poder participar en la vida política de su país y poder optar a un cargo público, derecho a elegir a través del voto secreto las autoridades de su país, desarrollo de su personalidad,
en una sociedad que garantice, de acuerdo con sus posibilidades, sus derechos económicos, sociales y culturales. Derechos laborales. Los derechos laborales de todo ser humano son: derecho al trabajo, a percibir un salario justo y sin discriminación, que le permita mantener dignamente a su familia, a formar sindicatos para proteger sus derechos e intereses. También tiene derecho a gozar de periodos de descanso. Derechos asistenciales. Los derechos asistenciales de todo ser humano son: derecho a una vivienda digna, a servicios públicos y sociales, a contar con asistencia médica y seguridad en caso de enfermedad, viudez, vejez, etc. Debe haber atención especial para la infancia y la maternidad. Derecho a la educación. La educación es un derecho fundamental y cuando es primaria y secundaria al menos deben ser gratuitas y accesibles para todos. La educación debe tener como objeto el desarrollo pleno de los seres humanos, en un marco de respeto a sus derechos y libertades. La educación debe promover la tolerancia y la amistad entre todos los seres humanos, sin importar sus diferencias, y los padres tendrán derecho a escoger qué clase de educación quieren dar a sus hijos. Todos tenemos derecho a tener acceso al arte y a la vida cultural, y a participar y beneficiarnos de los avances científicos. Como creadores tenemos derechos a la protección de los beneficios que nos correspondan por nuestra producción cultural y tecnológica, derechos de autor o patentes. Derechos globales. Finalmente, todo ser humano tiene derecho a contar con un orden social y global que vele por el cumplimiento de los derechos humanos, y debe entender que sus derechos y libertades no podrán usarse para ir en contra de los derechos y libertades de otros seres humanos. Características de los seres humanos. Las principales características de los seres humanos son las siguientes. Son universales. Todos los seres humanos, sin importar género, raza, cultura, religión, edad, ideología o cualquier otro motivo, tienen derechos humanos desde el momento de nacer. Son inalienables. Ningún ser humano puede ser despojado de sus derechos humanos. Son irrenunciables. Nadie puede ser obligado a renunciar a sus derechos humanos. Tampoco se puede renunciar a ellos de forma voluntaria. Son intransferibles. Solo cada uno puede valerse de sus propios derechos. No puede delegarlos en otro. Imprescriptibles. Los derechos humanos están con cada persona desde que nace hasta que muere. No caducan. Son indivisibles. Ninguna persona puede ser obligada a renunciar a un derecho para tener acceso a otro. Todos son imprescindibles. Son inviolables. La violación de los derechos humanos se considera un delito internacional, susceptible de generar sanciones y otras medidas cuando sea un Estado o gobierno el que las perpetre. Tienen fuerza jurídica. Todas las naciones que participan adscritas a la Organización de las Naciones Unidas están obligadas a incorporar en sus constituciones y códigos los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La violación de estos derechos se considera una falta grave, aunque no se hayan suscrito los convenios internacionales que lo avalan. Ya hemos terminado con este bonito tema. Como ejercicio, te propongo que pongas en los comentarios 3 ejemplos de derechos humanos. Si te ha gustado el video, te agradezco que le des a like y suscríbete. También puedes entrar en liveder.com para aprender de este y otros temas. Te deseo un buen día y hasta pronto.